Buenas mediodías casi ya a todos. Somos poquitos, pero como vamos con un poco de retraso, vamos a empezar ya y a medida que la gente llegue, pues que se vayan incorporando. Generalmente hacemos el turno de preguntas al final, vamos a variarlo un poquito porque uno de los ponentes tiene que irse a continuación. Entonces vamos a hacer la primera charla sobre cómo se hizo esta aplicación de consulta de caudales ecológicos mediante scripting. Si hay alguna pregunta, se va a hacer. Después hablarán todos los ponentes y después pues abriremos otro turno de preguntas para todos, ¿vale? Porque, como dije, uno de ellos luego tiene a continuación un taller y entonces no puede quedarse hasta el final. Vamos a tratar de ser un poco estrictos con los tiempos porque ya vamos con media hora de retraso. Hay más o menos 20 minutos para cada una de las ponencias y lo poquito que podáis abreviar, porque luego si hay preguntas creo que es posiblemente más, siempre es muy interesante que las dudas queden resueltas. Entonces, sin más, os dejo que se presenten ellos mismos, Juan Santos de Ideia y Óscar Martínez de la Asociación GeoBesig, que nos cuenten cómo hicieron esta aplicación para el cálculo de caudales ecológicos. Vale, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Asociación GeoBesig por la oportunidad de contar el proyecto en estas jornadas. En segundo, a la Confederación Hidrográfica del Ebro por confiar en Ideia para la realización del proyecto. Y un agradecimiento especial para Óscar por todo el trabajo que hemos desarrollado conjuntamente y que hemos llevado a buen puerto un proyecto que en principio tenía sus dificultades. ¿Quiénes somos? Somos una nanoempresa, ¿vale? Como le gusta a más de un compañero definirse. Somos una empresa pequeñita de Zaragoza que llevamos funcionando desde el año 2014, que tenemos como objetivo trabajar por la sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad en sus tres patas: la económica, la social y la ambiental. Somos un grupo de ingenieros, de arquitectos, de ingenieros agrónomos y de químicos. En principio creemos que se pueden hacer las cosas de forma distinta y después de llevar una cierta experiencia en el sector, pues trabajamos como pensamos que es mejor. Nuestro cliente es la Confederación Hidrográfica del Ebro. La Confederación es la encargada de gestionar la cuenca del Ebro en relación a caudales, a vertidos, planes de desarrollo, obras hidráulicas y en general todo lo que tiene que ver con las concesiones de agua para riegos, para industrias y para poblaciones. Tiene un ámbito cercano a las 8,5 millones de hectáreas, es decir, una barbaridad de territorio, con lo cual la gestión se complica en muchos campos. Es la segunda en extensión de la península ibérica y como tal fue creada en el año 26. Fue la primera en crearse, hace poquito que ha tenido su 90 cumpleaños. Aunque se ve un poquillo regular, la superficie que abarca la Confederación lleva desde Cantabria, desde Fontibria hasta Deltebre en Cataluña, incluyendo 9 comunidades autónomas. En principio, el problema de inicio es que la Confederación quiere una aplicación en software libre que le ayude a calcular en cada punto en el que se demanda una concesión de agua cuáles son los caudales ecológicos para esa concesión. Es decir, el caudal ecológico entendiendo como tal el mínimo que tiene que tener una masa superficial para conservar las condiciones de biodiversidad de esa masa. Es decir, el caudal mínimo que tiene que tener para no afectar ni a la flora, ni a la fauna, ni al mecanismo de regulación de ese río como barrera ante un vertido. Este cálculo de caudales se realiza por medio de fórmulas incluidas dentro del Plan Hidrológico de Cuenca y de una serie de tramos de continuidad en los que las masas de agua superficiales mantienen las condiciones tanto de
caudales como de morfológicas. Para ello se parte de 3 puntos de partida, que son el modelo digital del terreno a escala 20×20 y las dos capas de vectoriales de desarrollo, que son la de las masas de agua superficiales y de las cuencas de esas masas. En base a estos 3 puntos de partida y por medio de procesos SIG, tenemos que ser capaces de calcular en cada punto en el que se determine, calcular el caudal ecológico. Como comentaba, son estos los puntos de partida. También hay 2 elementos más, que son las fórmulas incluidas dentro del plan hidrológico de Cuenca y el punto de donde se quiere hacer el cálculo. Esta es la ecuación lineal incluida en el plan hidrológico de Cuenca. Tiene que ver básicamente con los caudales de entrada y de salida dentro de una misma cuenca, y las cuencas vertientes calculadas tanto al punto inicial como al final, como en el punto donde se quiere calcular el caudal. Para ello se desarrolla un modelo de datos. Este modelo de datos se testea con el Model Builder incluido en GVSIG para comprobar que el modelo es efectivo y obtenemos el resultado que queremos. En base a este modelo de datos se construye posteriormente una herramienta. El modelo de datos, en primer lugar, lo que hace es calcular si un punto, cuando se hace clic o se determina unas coordenadas, lo primero que hace el modelo de datos y la herramienta posteriormente es calcular si este punto está dentro de la red hidrográfica. Si no la está, por medio de un geoproceso lo acerca al punto más cercano de la red, y si lo está, se pasa a la siguiente fase. El siguiente punto, una vez que el punto nos hemos asegurado que está dentro de la red hidrográfica superficial, es el cálculo de la cuenca vertiente a ese punto mediante el geoproceso de sextante área aguas arribas. Nos devuelve un raster en formato de ceros y de unos. Ese valor, el de 0, es que no está incluido dentro de la cuenca, y el valor de 1 es que ese punto está dentro de la cuenca. El siguiente punto del modelo de datos es la vectorización de esa cuenca vertiente y el cálculo de la superficie de esa cuenca. De tal manera que tenemos el dato de los metros cuadrados de superficie de la cuenca vertiente a ese punto. Posteriormente hay que determinar cuáles son los datos del punto 1 y punto 2 de entrada y de salida de la cuenca donde se calcula el caudal ecológico, y finalmente, aplicando las fórmulas de cálculo incluidas en el plan hidrológico de Cuenca, se calculan los caudales ecológicos en ese punto. Un caudal ecológico viene determinado por valores mensuales, ¿vale?, de enero a diciembre, con lo cual habría que calcular en los 12 meses del año. Como comentaba, tras definir el modelo de datos y comprobar que el modelo funcionaba, el proyecto aborda 2 líneas en paralelo. Por un lado, la adaptación de los puntos de los puntos de partida, de los 3 puntos de partida que comentaba, que son el modelo digital del terreno y las capas vectoriales, tanto las cuencas superficiales como las masas, y por otro lado, que es el que desarrolló Óscar, se aborda la definición de una herramienta con el módulo de scripting que tenía una interfaz gráfica para que el usuario pudiera interactuar con la herramienta. En este punto creo que Óscar es el más indicado para hablar. Si puede.
Buenas, voy a contar yo la parte de la herramienta de forma muy rápida. Como ha comentado él, tenían un modelo muy claro. El modelo funcionaba en GeoBSIG, comprobado con el Model Builder. Su problema era la parte de agilizar el ejecutar ese modelo, tanto la parte del usuario para introducir esos puntos, como la gestión de los datos de salida. Aparte hicimos más trabajo porque había algunos geoprocesos que le faltaban, digamos, esas capas intermedias que muchas veces hacemos el geoproceso y no dan exactamente lo que queremos, pues también trabajamos un poco con ellas para ajustar mejor el trabajo del modelo. Después de lo que nos plantearon, como dijeron, tenían el modelo perfecto, pues la solución era la solución más rápida, hacer una extensión mediante el módulo de scripting. Incluso este proyecto empezó hace tiempo, empezó para la 2.2 y acabamos haciéndolo para la 2.3. Por si alguien ha programado en scripting, las librerías cambiaron a la 2.3, pero para que os hagáis una idea, en una hora, hora y media, había convertido todo el código a la nueva versión. ¿De acuerdo? Como os he dicho, el modelo de procesamiento de Model Builder lo pasamos a código de scripting, que simplemente son, digamos, líneas de código enlazadas, una debajo de otra, es muy sencillo. Y aparte añadimos, pues eso, todas las funcionalidades que deseaba el cliente de inicio, las de optimización digamos, en medio del geoproceso y el final. Le dotamos una interfaz gráfica muy sencilla, no necesitaba nada complicado. Simplemente para agilizar la carga de capas, la introducción de puntos en ese modelo y la exportación de esos datos. Aquí digamos un poco el esquema general, ¿de acuerdo? En ese modelo del proceso, digamos, es toda la parte que ha explicado él, punto por punto, es lo que incluiría. Y nosotros añadimos el resto, digamos, nos encargamos de que ese modelo tuviera un inicio y un final. Con esto me refiero a que se encargara de gestionar la entrada de puntos desde CSV, por ejemplo, desde texto, escribiendo las coordenadas directamente que quisiera, o capturando directamente sobre la vista, haciendo clic en la herramienta y luego un clic sobre la capa directamente, pues ya automáticamente te cargaba ese punto y lanzaba todo el geoproceso. Se ejecutaba este modelo de geoproceso y con el resultado que nos daba generábamos un informe en formato de Excel, si no me equivoco ahora, que tenían también ellos preparados, y nosotros nos encargábamos de introducir datos en ciertas celdas en ese Excel, y ya se encargaban ellos de, con esos datos, hacer lo que ellos quisieran. Pero nosotros al menos lo dejábamos preparado con esa plantilla. En este momento de ver ese modelo, cuando vimos ese modelo, ocurría, por ejemplo, nos encontramos con un problema de tiempo de geoproceso. Y después de analizar el modelo nos dimos cuenta que siempre hacían un mismo cálculo para las cuencas. Siempre eran las mismas cuencas, procesarlas, y tardaba mucho tiempo siempre la misma parte. Y digamos el resultado siempre era tener el mismo raster para hacer el resto de cálculos, que es donde pasaría a la parte de la introducción del punto ese. ¿Qué hicimos? Pues cambiamos ese modelo de datos. Como lo estamos haciendo desde la parte de scripting, nos permitimos introducir una pequeña herramienta de optimización. En vez de calcular esos raster cada vez que se lanzaba el modelo, cargábamos uno ya preprocesado. Y con esto nos ahorrábamos pues casi el 80% del tiempo de cálculo. Conclusiones con este proyecto desde nuestra parte de la asociación GeoBSIG. Pues hemos realizado una herramienta que era justo adaptada para el cliente, explotando las herramientas que ya tiene GeoBSIG, pero digamos afinándolas para justamente lo que deseaban ellos. Aparte está muy testeada porque la cantidad de email que nos mandamos ha sido increíble. Estoy por mandarte el Feliz Navidad ya. Y cada paso íbamos comprobándolo. Esto también fue muy importante porque yo como programador y él como técnico en este tema, no es una herramienta muy complicada a nivel de desarrollo, pero sí complicada a nivel de tratamiento de datos. Es importante que los coprocesos den el resultado deseado, comprobarlo, y que al añadir funcionalidades los resultados son los correctos, como el cálculo de la fórmula, etc. Y tuvimos mucho cuidado en todas estas partes. Y esto también rebotó un poco en GeoBSIG, y a raíz de esto hemos mejorado las librerías de scripting con este proyecto. Y, por ejemplo, la extensión de GeoPy para lanzar geoprocesos también ampliamos su funcionalidad. Bueno, por mi parte esto, sigues tú.
Sigue, Juan. Esto, ¿cómo se carga? Aquí, ¿no? Aquí. Vale. Ahí va. Bueno, seré breve para no irnos demasiado del tiempo, porque además me gustaría mostrar un poco cómo funciona la herramienta en vivo, que funcione. Bien, como comentaba Óscar, el siguiente paso, aparte de definir el modelo de datos y generar la herramienta, nosotros nos encargamos de adaptar los datos que teníamos, ¿no? Por un lado, el modelo digital del terreno lo adaptamos haciendo unas pequeñas teselas que tienen que ver con las cuencas hidrográficas calculadas. Se hacían los recortes de las cuencas y sobre esas pequeñas teselas se realizaban los procesos de filtrado. Este filtrado de datos es un filtrado que elimina, para eliminar los problemas derivados de huecos y de zonas llanas, ¿vale? Estos filtrados denominados la preparación del modelo digital tienen que ver con los algoritmos de relleno, con el método determinístico 8, el de 8, de tal manera que lo que se genera son una malla de 3×3 en el que el filtro va calculando si hay una coherencia de datos o no, y si ese dato de la celda es incoherente, modifica para que tenga relación con las celdas adyacentes. En segundo lugar, se modificaron las cuencas vertientes, dotándolas de los datos incluidos en el plan hidrológico de cuenca, y las más superficiales partiendo de la base de una cobertura generada por el CEDEX a través del modelo FastCipher, generado a partir del modelo digital del terreno. Se introdujo los datos del plan hidrológico de cuenca y se tomaron la referencia de si una masa superficial era secundaria o era principal. Teniendo en cuenta este trabajo, esta fue la parte más tediosa y larga del proceso, porque el método, la cobertura del CEDEX tiene casi 55.000 referencias y hubo que hacerla una a una todas. Bueno, y para ver un poco cómo funciona, tenemos la herramienta, ¿vale?, para verlo en directo. En principio, va a pasar lo mismo, ¿no? La herramienta genera un botón, que es el que nos da acceso a la herramienta. A través de ella podemos directamente cargar las capas de cálculo, y tenemos varias opciones. O bien se calcula introduciendo un CSV, ¿vale?, o bien se calcula introduciendo los valores directamente en una caja de herramientas, o bien se captura el punto haciendo clic en el punto deseado. Si por ejemplo lo ponemos directamente en la caja de herramientas, podemos comprobar la rapidez del método y el resultado final. Hay que decir que bueno, estaba testado directamente sobre Windows. Esto es Linux, ¿no? No sé qué distro es, pero bueno, a mí me ha sorprendido particularmente que es más rápido en Linux, pero bueno. Y entonces lo que está haciendo ahora es generar tanto el cálculo de las capas como el informe final. Le hemos dado un punto al azar y en teoría, como se puede ver, el cálculo es bastante rápido, ¿vale? Aquí ha generado, como se puede ver, ha generado la
la cuenca vertiente a este punto estaba fuera de la red hidrográfica superficial, lo ha acercado a la red principal y ha calculado todos los datos. Luego ¿dónde estaba esto? En la carpeta que tenemos para donde van los enlaces, genera un informe en el que nos identifica las masas y nos genera los caudales ecológicos calculados. Bien, y yo creo que esto es todo. Las conclusiones finales son que por medio del módulo de scripting y aprovechando las funcionalidades que nos da GVSIG con los geoprocesos, podemos llegar a generar herramientas de uso y de aplicación muy prácticas y que facilitan el trabajo a los técnicos tanto de administración como de empresas privadas. Muchas gracias.